Hola, hola, queridos amigos de practicates.cl, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Ricardo Correjo y estamos en una nueva clase espectacular plataforma, ¿ya? Veo que el día de hoy hay muchos conectados y eso me pone muy contento. Entonces, un saludo para mi amigo Rodrigo, que ya lleva varias clases haciendo el aguante, y también un saludo, ¿cierto?, para Claudio Maturana Briones, para Paravena, dice, y para Pedro Aravena, el mismo, Paravena y Pedro Aravena, ya es el mismo, ya así que ahí tenemos a alguien más. Ya, gracias por sus redacciones, chiquillos. Eso, aunque no lo crean, es súper, súper bacán para nosotros que hacemos clases online, saber que nos están escuchando, saber que hay alguna conexión, ¿ya? Así que muchas gracias. Consulta, ¿alguien se conectó ayer o no? ¿Alguien se conectó ayer a las 5? Recuerden que se pueden comunicar conmigo a través de la sección de preguntas. Por ahí llegó un mensajito nuevo. Hola, profe, dice Claudio Maturana Briones. Creo que te habías conectado tú anteriormente, Claudio, ¿verdad? Ya, perfecto. ¿Viste la grabación entonces, Rodrigo? Bueno, yo ayer tuve un tema y no pude estar a esta hora conectado, así que les dejé la clase grabada. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta con respecto a lo que yo dije ayer? Entonces, tu primera clase está, Claudio Maturana. Ah, perfecto. Entonces, bienvenido, estimado Claudio. Me acuerdo, alguien tuve anteriormente con apellido Briones, por eso te decía que pensé que eras tú. ¿Viste que te dejé un saludo, Rodrigo, ayer, no? Mañana tiene el examen el amigo Claudio Maturana. ¿Ya? Entonces tienes que tratar de hacer la mayor cantidad de test posibles, ¿ya? Si tú haces muchos test, las posibilidades las posibilidades de poder superar el examen son mejores, ¿ya? Si es que tú haces muchos test. Ya, pero vamos a empezar, ¿cierto? Con la clase del día de hoy. Cualquier cosita que me quieran decir me la van escribiendo. Ya, qué bueno, Rodrigo. Me la van escribiendo y yo voy a ir, ¿cierto? Respondiéndoles a la brevedad, ¿ya? Entonces, hoy, como ayer, seguimos viendo el tema de técnicas de conducción. El día de ayer estuvimos viendo adelantamiento y hoy día vamos a empezar con un tema que para mí es muy importante, que se llama la mirada, ¿ya? Que está aquí. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. ¿Ya? Muy importante. Entonces, para empezar, la mirada siempre debe ser a lo lejos, ¿ya? Yo no puedo estar mirando lo que está pasando aquí adelante de la moto, porque si yo hago eso, lo que va a suceder, ¿cierto? Es que si yo miro solamente adelante de la moto, no voy a tener tiempo para programar, ni para arreglar, ni para mejorar nada. Lo que va a pasar es que voy a ver las cosas demasiado tarde. Yo debo mirar lo más lejos posible. Entre más lejos mire, más espacio me va a quedar para poder solucionar, ¿cierto? Las complicaciones o los problemas que yo puedo
tener, ¿cierto? Que pueden aparecer. Entre más lejos mire, mejor, obviamente sin descuidar lo que está pasando cerca de mí. Además, mirar no es solo mirar, no es mirar como cuando vamos paseando, así como con la mirada perdida en el horizonte, no, ¿cierto? Tenemos que mirar de forma relajada, pero a la vez atenta, ¿ya? Yo siempre les digo que para mí la mirada debe tener tres elementos principales. El primer elemento, ¿cierto? Es que debe ser una mirada atenta, ¿ya? Es decir, debo poner atención a los peligros que pueden aparecer en el camino. Segundo, debo tener o debo usar, ¿cierto? Una mirada panorámica. Es decir, debo con mi mirada abarcar lo más posible, inclusive para atrás y para adelante, ¿ya? Pero ¿cómo vamos a mirar para atrás si los ojos están vueltos hacia adelante? Bueno, cuando vamos en moto, podríamos decir que tenemos dos ojos más en los espejos, ¿ya? Entonces, miro para adelante, pero estoy revisando continuamente los espejos. Y gracias a esta gestión, voy a lograr tener una visión tanto de la parte delantera como de lo que está pasando en la parte trasera. Muy importante para poder lograr, ¿cierto? Tener una percepción completa de lo que está pasando alrededor mío, ¿ya? Es importante reconocer dónde pueden estar los peligros, qué cosas pueden ser más peligrosas. Por ejemplo, si vamos a pasar por el lado de una micro, recordemos que las micro abren las puertas y de ahí se bajan personas. En alguna ocasión, alguna micro eh, podría tener las puertas abiertas y una persona podría bajarse cuando nosotros vamos pasando por el lado de la micro, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, cuando vamos avanzando entre medio del tránsito, que fue lo que expliqué ayer, ¿cierto? Cuando vamos avanzando entre medio del tránsito y vemos que hay un colectivo y tenemos que pasar por el lado del colectivo, debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí los vehículos iban a estar detenidos. Si un colectivo está detenido, las probabilidades de que alguien abra la puerta y se baje son muy altas. Por lo tanto, hay un peligro ahí latente, como se dice, ¿ya? Entonces, mucho ojo con ese comportamiento de los demás vehículos. ¿Qué vehículos pueden ser más peligrosos y qué vehículos pueden ser menos peligrosos? Además de mirar a lo lejos, es muy importante tener distancia suficiente de todos los demás vehículos. Además, recuerden, mirada panorámica, mirada atenta, pero además debemos estar relajados para tener claridad mental de lo que debemos hacer, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo real que me pasó ayer. Pongan mucha atención porque lo que me pasó ayer es algo a lo que siempre le había temido. Gracias a Dios no me pasó nada, pero pudo haberme pasado algo grave, inclusive mortal, ¿ya? Así que pongan mucha atención a lo que yo les voy a decir ahora. El día de ayer iba, me iba desplazando hacia mi hogar ya en hora de la tarde. Voy por la carretera 5 a la altura de San Bernardo. Iba, cierto, velocidad crucero, podríamos decirlo. Iría a unos 100 kilómetros por hora más o menos. Adelante mío, yo creo que unos, no sé, 200 metros más adelante de mí, iba una micro, ¿ya? De estas que no son Transantiago, sino que son como rurales, ¿ya? Iba una micro. Y en esa micro, ¿cierto? Yo iba chequeando todo lo que iba pasando, como les estoy mencionando ahora. De repente veo que la micro como que pega un salto, así como que hace algo raro. Y miro y empezó a tirar chispa y sale la rueda de la micro. Salió, ven que las micros llevan dos ruedas juntas atrás. Bueno, salió una rueda, ¿cierto? Hacia el lado de acá. Y después como que la micro pegó otro salto y salió la otra rueda hacia el otro lado. ¿Ya?
¿Qué es lo que pasó? Pasó que a la rueda, a la micro, se le salió una rueda y las ruedas saltaron por la carretera. Bueno, se le salieron dos ruedas en realidad, un juego de ruedas, digamos. Salió una al lado derecho y una al lado izquierdo, saltando por todos lados. ¿Ya? Para empezar, si yo hubiera ido muy cerca de la micro, esa rueda me podría haber pegado de lleno y obviamente imagínense una rueda de micro contra una moto. La moto no tiene mucho que hacer, lo más probable es que te va a desestabilizar y te vas a caer. Eso es lo más probable que va a pasar. Además, si pasa esto, ¿cierto? Tenemos que pensar que todos los otros vehículos se van a empezar a mover para esquivar estas ruedas, para ver, se van a poner nerviosos, etcétera. Entonces, ¿qué me jugó a favor? Que yo sabía si el lado de acá estaba desocupado, si no estaba desocupado, sabía a qué distancia venían los vehículos que venían atrás. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hice? Empecé a disminuir la velocidad y empecé a tirarme, ¿cierto?, hacia el lado derecho para llegar a la berma, ¿ya? Y detenerme con precaución, con todo el cuidado posible, ¿cierto? ¿Para qué? Para que en todo ese embrollo alguien no me fuera, ¿cierto?, a topar o a chocar, ¿ya? Como les digo, gracias a Dios a nadie le pasó nada, hasta donde yo pude ver, por lo menos. La micro terminó parando a un lado con una rueda menos, se bajó la gente de la micro, ¿ya? Pero les quiero decir con esto que los peligros son muy reales, ¿ya? Y que si no estamos atentos, no guardamos distancia, no vamos a la velocidad que corresponde ir, los problemas están asegurados, ¿ya? Inclusive, aunque lo hagamos todo bien, puede ser que algo nos pase. Pero si hacemos cosas mal, ¿cierto? Si no respetamos las normas, esas probabilidades crecen mucho. Las cosas sí pasan, la gente sí se cae, la gente sí pierde extremidades andando en moto, la gente sí se muere andando en moto. Por lo tanto, si vamos a andar en moto, si es nuestra pasión, si es lo que queremos, ¿cierto? Cuidémonos y tomemos todas las medidas necesarias para evitar al máximo tener una mala experiencia. ¿Habían escuchado una historia así? ¿Alguno de ustedes tiene alguna historia parecida que pueda compartir conmigo? Claudio, Pedro o Rodrigo. Ha llegado unos mensajitos, los voy a leer ya. Me pasó con un lomo de toro. ¿Qué le pasó, amigo Rodrigo? Cuénteme. Ya, lo vi muy encima y salté. Qué buen ejemplo diste, Rodrigo. ¿Por qué? Yo también me caí una vez. No, no me caí en un lomo de toro propiamente tal, pero me caí. O sea, sí, sí, vamos a decir que sí. En una ocasión, yo iba en mi moto, la primera moto de calle que tuve. Siempre le he contado que fue una R15, ya una Yamaha R15. Yo iba súper relajado. Justo ese día yo había dicho, hoy día me voy a ir tranquilo, me voy a ir lento, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que iba demasiado relajado, demasiado confiado, ¿ya? Que lo que no es bueno. Entonces iba andando y de repente no me di cuenta que el vehículo que iba adelante frenó justamente por un lomo de toro. Yo me asusté porque pensé que iba a chocar el vehículo, frené demasiado fuerte con el freno delantero, la moto se deslizó y yo terminé arrastrando la cabeza por el piso. Entonces, claro que es un tema, ¿cierto?, de poner atención, ¿ya? Tengo que estar atento, tengo que ver las cosas a tiempo, porque si no las veo a tiempo, puedo perder el control y las cosas pueden terminar muy, muy mal, ¿ya? Gracias por tu experiencia, amigo Rodrigo. Ya. Después dice que la moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción.
El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión, ¿ya? La moto va hacia donde mira el piloto. Hay que mirar hacia la escapatoria. Ahí tenemos dos conceptos muy, muy importantes en esta clase, ¿ya? Para empezar, debemos entender, para empezar, debemos entender que la moto sigue nuestra mirada. Inclusive a veces nosotros queremos pisar algo que hay en el piso, una lata de vía, por ejemplo. A veces sobre todo con los autos, quizás no tanto con la moto, pero con los autos uno ve algo en el piso y lo quiere pisar y como que lo piensa y el auto solo pum, lo pisa, ¿ya? Uno en el auto no está mirando las ruedas. Entonces es como que uno está conectado. Por lo tanto, la moto, ¿cierto? Si yo miro para allá, la moto se va a empezar a cargar para ese lado inevitablemente. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para poder entender, ¿cierto? Esto sirve para poder entender que nuestra moto puede ir donde nosotros queramos que vaya, dentro de ciertos márgenes, obviamente. Pero ¿qué pasa si se me atraviesa una persona? Cuando una persona se atraviesa, se transforma, por decirlo así, en un obstáculo, ¿cierto? Algo que no quiero chocar. ¿Qué debo hacer? Bueno, lo que debo hacer para empezar es no desesperarme y al no desesperarme voy a lograr, ¿cierto? Al no desesperarme voy a lograr tomar la mejor decisión. No siempre se puede salvar la situación, no siempre vamos a poder evitar, ¿cierto?, el accidente, pero al menos lo vamos a intentar de la mejor forma posible, lo más posible, ¿ya? Entonces, si yo voy en la moto, se me atraviesa una persona, lo que yo voy a hacer es pensar si es que es más fácil que yo pueda pasar por delante de la persona sin chocarla o por atrás de la persona sin chocarla, ¿ya? Por donde hayan mejores posibilidades, por donde hayan mejores posibilidades de evitar, ¿cierto?, el accidente. Entonces, tenemos que mirar a ese lado y ese lado se va a llamar escapatoria, ¿ya? La escapatoria es a donde podríamos salvar la situación. Se me atraviesa un auto, lo mismo. Se me atravesó un auto, a lo mejor hay más espacio por delante del auto para pasar porque el auto me vio y ya frenó, quedó ahí en medio de la calle. O a lo mejor hay más espacio por atrás del auto porque el auto pasó, ¿cierto? Y hay más espacio por detrás. En el fondo, de las opciones que yo tengo, tratar de tomar la mejor posible para tratar de evitar este siniestro, ¿ya? Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar un impacto contra el obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria, no hacia el obstáculo. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. Es decir, se me atravesó un peatón, me asusté, me dio terror, me dio pánico y me quedé mirando a la persona así, voy a chocar, y la sigo mirando, la moto se va a ir derechito a la persona.
Pero si yo veo que se me atravesó alguien y evalúo de inmediato la situación y veo si puedo pasar por delante o por detrás, tomo una decisión, la moto va a tender, ¿cierto?, a irse hacia el lado que yo estoy mirando, que yo estoy pensando. No debo mirar nunca hacia lo malo, debo mirar hacia lo bueno. Es lo mismo que en la vida, chiquillo. Si en la vida usted anda mirando y averiguando de las cosas malas, tarde o temprano se va a ir al lado malo de la vida, digamos. Si usted mira, ¿cierto? Al lado, si usted mira al lado positivo, normalmente se va a ir al lado positivo. ¿Ya? Ojo con eso. Dudas, consultas acá. Dudas, consultas hasta acá. Dice que en las rectas la mirada debe dirigirse a lo lejos al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento, con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Importante, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Ya adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. ¿Ya? Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. No mires cerca, mira lejos. ¿Ya? Ya, vamos a hablar ahora del frenado. Dinámica de una frenada, dice. Freno delantero. Ahí empieza el tema de freno, ¿no? No, aquí empieza. Ahora sí. Técnicas de frenado. Ahora sí. Dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal es frenar en la moto, debo frenar con el freno delantero y el freno trasero prácticamente al mismo tiempo. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Vieron? ¿Ya? Ahora volvió Claudio Maturana Briones. ¿Se ve mejor ahora o no? Y también inclinar el cuerpo, dice Rodrigo.